Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes después de varios meses sin poder grabar un podcast. Pero hoy vamos a hablar de una historia que vale la pena que la contemos. Hoy les vamos a traer en estos podcasts de historias olvidadas una historia de la que muchos no se atreven a hablar. El capítulo número 4 será dedicado a uno de los dirigentes más atarbanes, más odiados de la historia del fútbol colombiano en nuestro país. Y estamos hablando de Álvaro González. Y muchos me dirán, ¿quién es Álvaro González? Es el otrora poderoso presidente de la de fútbol, un hombre que ha hecho lo que se le ha dado la gana con la entidad de un maltratador de mujeres. Y muchos dirán que es el verdadero poder detrás del trono en el fútbol colombiano. Yo soy Raúl Sánchez Parada. Este es un episodio número 4 de Dirigentes Cuestionados en Historias Olvidadas. Bueno, para entender un poco la historia de quién es este señor, vamos a basarnos a la historia de Álvaro González. Álvaro González es un dirigente nacido en Manizales, capital del departamento de Caldas. Nació el 3 de septiembre de 1944 y desde muy chiquito le gustaba jugar fútbol. Su posición era un defensa central de 1,59 metros en diferentes equipos donde estuvo estudiando. Primero, en el Colegio José María Guingue y más adelante en el Instituto Tecnológico de la misma ciudad de Manizales. Tiempo después, se fue a vivir al municipio de Fresno, en el departamento del Tolima, ubicado a 3 horas de Ibagué, donde hizo sus estudios y jugó fútbol en el Colegio San José. Del mismo modo, jugó en varios clubes aficionados como el Deportivo Hoyo Frío, en esa región más importante de allá. Pero este señor no solo se volvió famoso en los terrenos de juego, en las canchas, sino también en varios aspectos. Era un hombre muy derivado del fútbol aficionado en Manizales y en Caldas. Se convirtió desde muy joven en secretario de la Liga Departamental de Caldas, donde asistía a varias reuniones de fútbol donde debatían sobre diferentes temas relacionados con el deporte. Incluso fue parte del comité de fútbol en Manizales. Un día, el entonces presidente de la DiFútbol, Saúl Velázquez, lo llamó para que se fuera a trabajar a la ciudad de Bogotá en diferentes cargos de la Federación Colombiana de Fútbol. Y hay que entender un poco la historia. Fue el verdadero comienzo del poder de este hombre. Manejaba manejos bastante cuestionables, asistía muchísimas veces a las reuniones en la DiFútbol. Esta entidad, recordemos, fue creada en la época de Alfonso Senior, en los mejores momentos y desde León Londoño para acá, pues eran entidades que se debían hacer. Pues para entender un poco la historia, era el verdadero poder detrás del trono. Álvaro González Alzate tenía claro que su destino era ser presidente de una entidad tan importante como lo es la DIFUT. En los comienzos de los años 80 mantuvo un perfil bajo, ¿sí? Era un perfil bastante bajo como cualquier persona del común. Entonces, si uno mira la historia de este honorable dirigente deportivo, hay que mirarla desde el lado negativo. Álvaro González ha sido un hombre bastante criticado desde diferentes sectores del periodismo de este país. Periodistas como Jairo Pulgarino Osorio de Tropicana han cuestionado el proceder de Álvaro González, del mismo Iván Mejía Álvarez, Alejandro Pino también, Hernán Peláez Restrepo. Todos han cuestionado el manejo descarado de parte de él, en lo poco ético que ha sido a lo largo de la carrera profesional de Álvaro González. Este señor es un abogado, pero no se tituló.
y pues empezó a manejar ese poder con cuestionamientos. Por ejemplo, quiero contar un cuento que es bastante cruel y maldito. En el año en que León Londoño era presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, llegó a ser miembro de esa entidad como revisor fiscal en los años 87, como lo dicen varias personas que se dedicó a manejar esos temas. También le hizo una jugarreta absolutamente lamentable al entonces presidente de la Federación, León Londoño Tamayo, sobre unos manejos poco claros en el Mundial de Italia 90, donde Colombia fue protagonista y donde recuerdan muchos el gol de Freddy Rincón y pues la eliminación bastante triste frente a los cameruneses. Pues este señor tenía claro que el verdadero poder de manejar era el fútbol aficionado, pero a través de todo esto empezó a cultivar un poder que nadie sabía cómo lo manejaba. Es más, voy a contar un cuento que es muy triste y hay que contar. En esas reuniones de comité ejecutivo, que para bien o para mal han servido, dicen que en esa reunión eh, León Londoño había renunciado. ¿Sabe por quién lo renunció? Porque no estaban de acuerdo con él. ¿Sí? No estaban de acuerdo con él. Eh, para ese entonces era el año 92. El señor González y otro integrante de nombre Tiberio Villarreal, Rodolfo González García y otras personas le solicitaron la renuncia a León Londoño. ¿Y por qué? Porque detrás de ese poder estaba el de Cali, una organización que, como lo hemos dicho, se apoderó del fútbol colombiano, en este caso con el América de Cali. Y faltaba la federación. Por eso pusieron a Bellini, por sugerencia del mismo González Alzate. Y González Alzate, un año después, se vuelve presidente de la DiFútbol. ¿Sí? En 1993, este presidente lleva 30 años al frente del fútbol aficionado en nuestro país. El presidente de la DiFútbol reemplazó a un señor que se llama Saúl Velázquez, el hombre que lo llevó a formar parte de los cuadros directivos de la división aficionada del fútbol colombiano y de la Federación Colombiana de Fútbol. La historia dice que este señor ha pasado de agache como cualquier otra persona. Ha tenido que ver en muchos episodios. Muchos lo mencionan como el otrora jefe del cartel de los árbitros en nuestro país, donde se compraban árbitros, donde se hacían un montón de pilatunas de forma descarada. Y quiero compartir con ustedes unas historias que son de alquilar balcón. Pues para entender el verdadero poder de este señor, centrémonos en algo que puede ser de lo peor que puede ocurrir en un país como el nuestro. La historia es la siguiente. Una desaparición de un árbitro. Un informe realizado por el diario El Tiempo el 2 de agosto del 2002, donde habla sobre la desaparición del árbitro Hernán Velasco, un árbitro del Valle del Cauca y uno de los consentidos de González. Dice lo siguiente, voy a citarlo. El personero de Cali, Luis Fernando Montoya, confirmó anoche
la desaparición del exárbitro vallecaucano Hernán Velasco Giraldo, implicado en un escándalo de corrupción arbitral denunciado por la División del Fútbol Aficionado de Fútbol. No es una denuncia, sino una declaración que hicieron su ex esposa y un hermano hacia las 2:30 de la tarde, aunque entiendo que irían más tarde a la fiscalía. Eso decía el entonces personero de Cali. Se supo después que Hernán Velasco estaba involucrado en el tema de sobornos a árbitros. Esto es una cosa de locos. Pues bien, hay que mirarlo desde el otro contexto, mucho más del hilo delgado de la historia. Un exárbitro del departamento de Cundinamarca, que se llamó Lorenzo López, era pues uno de los árbitros que más pitó clásicos en nuestro país. Lorenzo López cuenta en varias de sus entrevistas y en un documental que los invito para que lo vean, se llama Jugada Peligrosa. Es un documental de HBO Max donde habla de la historia de esa Copa Libertadores del 89 que ganó Atlético Nacional, pero que también se esconde el fútbol colombiano como el tema del arbitraje, la corrupción y el narcotráfico que se vivía. También recomiendo un documental que hizo Roberto Pombo que se llamó 1989, basado en el libro de la periodista María Elvira Samper. Bueno, Lorenzo López cuenta de que Álvaro González le hizo la vida imposible a, a este árbitro, Álvaro González, mejor dicho. Le empezó a hacerle la vida imposible a este árbitro del departamento de Cundinamarca. Cuando el señor Lorenzo López dice, y esto lo dice en el año 2012, en una entrevista para la W, donde él denuncia que Álvaro González lo empezó a perseguirlo. Y fue ahí donde empezaron todos estos problemas sobre el arbitraje en Colombia. El tema es el manejo poco claro de los árbitros en nuestro país, las designaciones arbitrales. ¿Y esto por qué se debe? Pues en una época, estamos en los 80, eran asesinados dirigentes, asesinan a un árbitro, Álvaro Ortega, que ya les voy a hablar qué pasó, y pues se cuenta tristemente que Lorenzo López lo retuvieron varias veces previo a los partidos del fútbol colombiano, que tenía que pitar a favor de X, que tenía que pitar a favor de Y, del uno, del otro, una cosa de locos. Ya lo detenían varias veces previo a esos partidos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó, por ejemplo, con un exárbitro, Armando Pérez? Pues Armando Pérez fue detenido por algunos personajillos, no voy a dar nombres, que le dijeron, y voy a decirlo aquí de manera bastante cruel y castiga, todo el que pite mal será borrado. Eso lo dijo después de su secuestro, 24 horas privado de la libertad que duró este hombre, pues era lo que se veía venir. Ahora, falta que maten a un árbitro, eso fue lo que dijo Armando Pérez, y eso estaba claro. Y el día que asesinan a Álvaro Ortega, 15 de noviembre del 89, después de jugado el partido del octogonal entre Medellín y América, ahí estaba más que calmada la triste de este delito. Pues bien, Lorenzo López, en esas declaraciones que le dio a la W de Caracol y que puedo encontrar en Google, dijo lo siguiente: ¿por qué
Ya que don Álvaro González estaba investigando lo de los árbitros, ¿por qué no investigan el asesinato de Álvaro Ortega? ¿Y sabe qué le dijo González Alzate a Lorenzo de ese tema? Que ya lo sabían, que lo de Álvaro Ortega lo mandó asesinar Tamayo, el dirigente del Medellín, ¿sí? Rodrigo Tamayo, el señor que fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y por lavado de dinero. Entonces, ¿cómo se puede dar uno cuenta de que todas estas cosas iban pasando? ¿Mm? ¿Mm? Pues bien, pues para entender estas historias y estas crueldades del genio del presidente de fútbol, he recopilado algunas declaraciones de algunos exárbitros. Por ejemplo, las del exárbitro Rafael Sanabria, una entrevista realizada en el 2012 por la W de Caracol, donde él explica qué pasó, quién es este hombre y del por qué tiene tanto poder en el fútbol. Primero que todo, yo pienso que el señor Álvaro González está viudo de poder desde hace mucho rato, Julio. Él desde el 87, cuando llegó a la Federación Colombiana de Fútbol por intermedio de la DiFútbol, que es el fútbol aficionado en Colombia, le hizo una jugada terrible a León Londoño, como decía uno de sus oyentes. Ahí empezó toda la carrera de Álvaro González, durante muchos años fue el amo y señor del fútbol, el que mandaba, el que ponía los técnicos, el que quitaba, el que mandaba en el tema del dinero, de las sedes de la Selección Colombia, en todo el fútbol. Entonces, con la llegada de Luis Bedoya, perdió ese poder. Con la llegada de Luis Bedoya a la federación quedó relegado a simplemente ser el presidente de la DiFútbol, pero si nosotros recordamos muchas cosas del señor Álvaro González, vemos cómo en las elecciones de la DiFútbol llevaba a los presidentes a San Andrés, al exterior, a los presidentes de las ligas y se hacía reelegir. Les daba mucho whisky y simplemente se hacía reelegir. Luego tuvo un paso muy feo durante el Mundial de Francia 98, donde se le acusó a él y al señor Iván Ceballos, en la presidencia del señor Fina, de revender boletas, 295 boletas que se perdieron para el Mundial de Francia 98. Entonces ahí estaba el señor Álvaro González. Luego vino la Operación Azar en el 2001, cuando en el 2001 el señor Álvaro González sacó dinero de la Federación Colombiana de Fútbol y sobornó a un poco de árbitros. Lo llamó Julio la Operación Azar, no a sobornos arbitrales. Le pagó a árbitros para demostrar él que él era el que hacía la limpieza en el fútbol y que habían árbitros corruptos. Salieron 18 árbitros. Luego, recuerdo tanto hace 4 o 5 años, el libro del ajedrecista, del hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, donde lo mencionan, donde dicen que el señor Álvaro González Alzate era el contacto, era directamente la conexión del cartel para el fútbol, para la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, todo este tipo de cosas es simplemente un trabajo que él viene haciendo para retomar el tema del poder que tiene o que perdió en el fútbol. Y con las denuncias que él está haciendo de que los árbitros tienen que ser homosexuales o que en todo lado se ve este tipo de cosas en el arbitraje, pienso que lo que él quiere es apoderarse otra vez del arbitraje, nuevamente de las ligas y del poder en la Federación Colombiana de Fútbol, Julio. Yo pienso que es que hay muchos problemas en los colegios a nivel departamental, en los colegios locales. Sucede que hay muchachos que llegan a los 16, 17 años a querer integrar una liga de arbitraje y cuando ellos llegan encuentran, como en toda profesión, como en todo lado, personas que son homosexuales. Pero desde que ellos sean respetuosos de este tipo de muchachos, de la misma gente, de la profesión, yo creo que no hay ningún problema. Pero se ha salido de caso algunas cosas, por ejemplo, en el Colegio de Antioquia se dice que hay árbitros que han llegado y que si no son amigos de ellos, entonces no ascienden. En otros colegios también. A mí me sucedió algo muy particular aquí en Bogotá. Recomendé a un muchacho de 16 años porque el papá me conoció algún día en la calle y me dijo, hombre, recomiéndeme que mi hijo quiere ser árbitro. Entonces lo envía a uno de estos colegios, acá que hay 4 en Bogotá, y resulta que al cabo de 2 años ese muchachito ya estaba perdido en la parte sexual. Entonces uno realmente ve cómo en este tipo de colegios se manejan estas cosas, pero no es en todo lado. Y a nivel profesional pueden haber árbitros homosexuales, pero yo pienso que es más lo que se ha hecho de pronto escándalo que lo que realmente sucede. Aunque sí se dicen y se rumoran tantas cosas, pero bueno,
hay que confirmarlas porque no todas son ciertas. Sí, totalmente, totalmente. Lo que sucede es que se valen de este tipo de cosas para que simplemente los muchachos que acepten invitaciones después de un entrenamiento, después de un partido, y acepten ir con ellos a tomar, a rumbear, entonces este tipo de muchachos son los que ascienden y el que no esté en esa condición, entonces lo van relegando, lo van dejando a un lado, y eso se ve en los colegios. A nivel profesional es difícil porque ya los árbitros llegan y ya los que llegan, la comisión arbitral los coge y los escoge y los nombra, pero ellos no tienen por qué saber cómo llegó él ahí, pero a nivel liga, a nivel departamental, sí se ve mucho eso. Se habla mucho del Colegio de Árbitros de Fútbol de Antioquia, se habla de un Colegio de Árbitros de Fútbol de Bogotá, se habla de otros 2 o 3 colegios, uno en el eje cafetero, pero realmente se habla mucho, pero no hay pruebas contundentes. Nadie se atreve a denunciar porque en esto del arbitraje el que diga algo, entonces simplemente lo relegan, lo dejan a un lado y no le paran bolas. Me parece que hay que, por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, hay que hacer un análisis y mirar cómo este tipo de personas que le hacen daño a los otros muchachos deberían ser primero sancionados, y si tienen que denunciarlos penalmente por algún acoso o por alguna otra cosa, me parece que lo deben hacer, pero realmente no hay nada en concreto. Sí, eso es cierto es que yo fui el primero que lo denuncié. En el mes de agosto, en el programa nuestro Carrusel Deportivo de Caracol, lo denunciamos porque había muchas quejas, muchas llamadas de los árbitros donde se decía eso. Desafortunadamente, la federación no le para bolas a este tipo de cosas y don Luis Bedoya sale a decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, cuando realmente en los colegios se ven muchas cosas y no han hecho absolutamente nada. Oscar Julián Ruiz es simplemente una víctima de Álvaro González. Oscar Julián Ruiz, desde que yo lo conozco desde el año 1987, es una persona que siempre ha sido respetuosa de sus compañeros. No sé su condición sexual cuál sea realmente, pero siempre ha sido una persona íntegra y ha respetado. Es una persona que le gusta mucho el humor, molestar a sus compañeros, y de pronto en esas habladurías y eso que se dice, él hace una parodia, pero realmente creo que lo que sucedió, o lo que dicen que sucedió con Mauricio Sánchez, el otro árbitro que lo está denunciando, sinceramente se debe a las presiones del señor Álvaro González para querer hacer este ruido y aprovecharse de una situación. Pues Julio, es un poder que a veces uno no se explica cómo los demás le han dejado hacer tantas cosas. Lo que sucede es que como él es el jefe del fútbol aficionado, entonces al ser el jefe del fútbol aficionado tiene 30 y pico ligas a nivel nacional, y al tener esas ligas son votos fijos, y en la federación ya lleva muchísimos años, creo que son 5 reelecciones la que el tipo se ha aguantado con tantos problemas, tantos inconvenientes, todos los dirigentes que han pasado por ahí, presidentes de las federaciones, y ninguno lo ha podido sacar. Todos, absolutamente todos lo quieren sacar y nadie ha podido. Él se agarra de una cantidad de cosas y cuando ya se siente perdido, entonces sale con este tipo de cosas como lo que hizo en el 2001 con lo que le cuento de la Operación Azar, comprando los mismos árbitros para ver cuáles eran deshonestos. Mire, no tanto, Camila, para ser árbitro importante, porque hay árbitros que llegan a nivel profesional y lo hacen por sus méritos y por sus cosas, por su trabajo. Hay árbitros que han llegado por lo que denunció el mismo señor Álvaro González, pero realmente la culpa no sé si sea directamente de las personas que los designan o de las personas que tienen a cargo lo que es la formación directamente de ellos. Y ese tipo de formación a veces se puede salir de las manos de la misma Federación Colombiana de Fútbol porque no tienen un Colegio Nacional de Árbitros reglamentado, no tienen un parámetro directamente para manejar todos los árbitros en Colombia. Entonces, muchas veces los colegios son como ruedas sueltas y cada uno llega allá y los que tienen que ver de pronto son los instructores a nivel nacional, pero es muy difícil controlar a todos. Lo que aquí se le pide es a la Federación Colombiana de Fútbol que saque un reglamento donde los árbitros que lleguen a nivel profesional sean árbitros realmente que les han hecho el seguimiento desde los 18, 17 años y que cuando lleguen a los 25 años, 27 años a nivel profesional sean personas íntegras que no han tenido ningún problema y que sean de una conducta intachable. Ahora, miremos lo que es Álvaro González Alzate. Álvaro González Alzate para muchos puede ser lo más terrorífico que ha pasado por el fútbol colombiano a lo largo de su historia. Es un cuestionado dirigente, como lo dice el señor Sanabria, muy recordado por esas operaciones tan truculentas como fue la Operación Nazar, no a sobornos arbitrales en el 2001, que algunos periodistas
denunciaron de manera valiente y donde se escondía una historia detrás. El tema de lo que estaban haciendo, sobornar una cantidad de árbitros de forma impresionante. Y desde el primer momento, cuando Luis Bedoya llega a ser el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol o presidente de la DIMAYOR, le quitaron ese manejo arbitral al señor González. Simplemente que va a ser presidente de la DIFUT. ¿Sí? Era lo que intentaba manejar el control del poder del fútbol colombiano. Ahora, lo que se dice por ahí es que él cuando se siente perdido todo esto intentó hacer esto, pero no lo puede hacer. Ahora, él ha denunciado todas las cosas del arbitraje que están pasando sobre el homosexualismo y en el tema del arbitraje. Recordemos unas declaraciones que le dio al colega Carlos Antonio Vélez en su emisora Antena 2 en una entrevista del 2012, donde dijo que el homosexualismo en el arbitraje colombiano era contagioso, pero hay que ser muy claro, el homosexualismo es una condición que hay que respetarle a las personas. Así como a los hombres les nos gustan las mujeres, también hay hombres que se gustan a sí mismos. Entonces, eso no se le puede negar algo a unas personas. Y si pueden ser buenos o malos, regulares, pero hay que respetarles las condiciones a las personas. En estas declaraciones tan burdas que dio Álvaro González sobre el campo. No hay nada con más posibilidades de contagiarse. No hay peor enfermedad, sí se puede llamar así, con el respeto por los que la sufran, que el homosexualismo. ¿En qué sentido lo digo? Lamentablemente, en el deporte se dan las oportunidades para que muchas personas, muchos jóvenes, inclusive menores de edad, por poseer un balón, por estar en un equipo, por tener un carnet de un club profesional, por estar en las divisiones inferiores de un club importante, por tener la camiseta de determinado club, hace lo que sea y se presta para lo que sea. Y por eso digo yo que es supremamente contagioso ese problema que pueda existir en el deporte. Por otro, por otro lado, Oscar Julián Ruiz ha sido uno de los que más se ha enfrentado a Álvaro González y le ha dicho muchas cosas de frente sobre lo que le hizo. Unas declaraciones al programa Dígale a Pulgarín sobre estos hechos que han dejado muy mal parado a este directivo del fútbol colombiano. Yo le di 27 años al fútbol, donde me siento orgulloso de haber estado en el fútbol profesional colombiano, haber estado en el fútbol de la segunda división, en el fútbol aficionado, porque le di más de media vida al fútbol, donde considero que parece ser que le hubiera yo hecho más daño al fútbol que bien por todos los méritos y otras galardones que he podido recibir nacional e internacional, quisieran desmeritar eso con estas acusaciones. Pues reprocharle de todo punto de vista. No se le puede hacer daño al fútbol colombiano. Yo reitero, todo y respeto cualquier concepto que el fútbol colombiano es bueno, no se puede empañar porque esa noticia le trascendió a nivel internacional, nacional. Puso a mover movimientos diferentes que defienden, como lo ha dicho todo el mundo, respetamos la condición sexual de cualquier otra persona, sea sexual, heterosexual, bisexual, cualquier otra. Pero no se puede empañar porque no solamente empaña el arbitraje, empaña sus familias, empañan sus hijos, lo que han vivido árbitros, lo que viví o ha vivido aquí Oscar Julián Ruiz con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, mis sobrinos, mi abuela que estuvo mal de salud porque es una persona de 84 que sabía y que usted conoce, pero se ha hecho un daño muy grande. No puede me dijeron, me contaron con supuestos, sino con hechos concretos. Ustedes han dicho en todos los ámbitos deberán haber. No somos nadie para juzgar la conducta sexual de nadie, ni nos consta. O sea que yo creo que tantos hábitos no sé si habrán o no habrán, y por un derecho constitucional debe respetar el libre desarrollo de la personal de cada quien. Yo no creo, yo recorrí desde 1984 hasta el 91 con Álvaro González durante el fútbol aficionado, durante diferentes torneos. Yo subí a la primera división y fui internacional sin darle un favor absolutamente a nadie sexual. Yo creo que si alguien tiene
de los actuales árbitros escalafonados en el país, que si tuvo que ascender por favor visuales que lo diga, y que los que no han subido o que supuestamente no llegaron al arbitraje porque no accedieron al mismo que lo digan. No sé, eso sería responder don Álvaro. Nunca he tenido yo una malversación, un comentario, una queja que haya hecho yo contra él en el fútbol. Solamente tuvimos una discrepancia de tipo dirigencial cuando creó el Colegio Nacional y se ventiló un paro para en el 2000, creo yo, donde se dividió el país, donde se invitó a un paro, y que no Oscar Julián Ruiz, sino 3 colegios fueron Fuerzas Armadas, el Meta, que dijeron que no estaban de acuerdo con ese paro, y desde ahí me trataron de esquirol, trataron de esquivar los hábitos del Meta. En Correo nos trataron de paramilitares. Cuando recibe una golpiza el señor José María Rodríguez, que en paz descanse, presidente del colegio, se abrogaron, o todo indicaba que habíamos sido los del Meta. Nos trataron de paramilitares. Que Correo, que llegó en manos al doctor Carlos Alarcón en su momento, que me lo mostró en la Copa América, dijo: vea, ustedes están, casi falta es que coloquen la rúbrica, pero eran correos anónimos. Y desde ahí cambió todo, cuando no se apoyó este paro nacional, cuando se invitó por parte del Colegio Nacional. Me estaba preguntando a don Iván Rafael que él cambió ahí, porque a mí me trataron de esquirol. Me dijeron que porque no apoyaba, porque nosotros respaldamos la institucionalidad de la federación. Es que si miramos históricamente, el arbitraje en una época estuvo en la rama profesional, después el aficionado, y desde la llegada del presidente Luis Bedoya, como dicen los estatutos de la FIFA, los árbitros no pueden pertenecer a ninguna liga. Ahora, el problema no solo son las declaraciones de González Alzate sobre el homosexualismo y del arbitraje. Recordemos también que González Alzate ha dicho unas declaraciones bastante insulsas en las que se refiere a que el 50% del país aplaudiría una agresión a Piedad Córdoba, una cosa que cayó bastante mal cuando se presentó todo el escándalo del Bolillo Gómez cuando le pegó a una mujer en el centro de la ciudad en el año 2011. Entonces, González Alzate ha sido una persona soberbia, polémica, arrogante y prepotente desde todo punto de vista. No le ha hecho bien al fútbol aficionado y lo que más ha dejado son malas relaciones con algunos directivos. Eh, Algunos directivos han salido porque González Alzate es difícil de cortarlo, en fin, sobre todo con funcionarios públicos que se han atrevido a tocar a este cuestionado dirigente del balompié colombiano. La alcaldesa Claudia López, por ejemplo, ha sido una de ellas. Sin embargo, al tratar de tocar a Álvaro González, sabía que iba a terminar perdiendo ella. Y al final, pues el poder de González era mucho más grande que el de Claudia López. ¿Sí? ¿Esta es la relación? Entonces, si González Alzate es un nadie, miremos cómo está la situación del fútbol aficionado. La situación del fútbol aficionado es lamentable. Desde el distrito no se ha podido invertir un solo peso por parte para realizar torneos aficionados. Esperamos que el próximo alcalde de Bogotá, que es Carlos Fernando Galán, le ponga el freno y le diga al señor Álvaro González que ya es hora de invertirle al fútbol aficionado de Bogotá, que ya deje de estar lagarteando todo el tiempo con el tema del fútbol aficionado en Bogotá y en el país. Pues bien, si el señor Álvaro González ha sido tan soberbio en meterse con las mujeres, es de lo que pasó con el fútbol femenino, cuando vetó a una de las jugadoras, a Daniela Montoya, por ejemplo, en esa rueda de prensa donde dijo unas frases absolutamente eh, muy mal hechas, diciendo que si le quitaba una puya en la lanza o tenía una berraca lanza en el rabo, dijo que no le puyaba más y quedaba feliz. Esas fueron unas declaraciones que se vieron en una rueda de prensa en el 2019. Ahora, este Álvaro González tiene tanto poder que uno no sabe cómo sacarlo de ahí. Es muy difícil. Que González, con toda esa capacidad de poder que tiene, va a ser complicado que él mantenga un statu quo que tiene el fútbol así, estado de deterioro, y al fútbol aficionado en las peores condiciones y en la peor imagen. Este es el triste panorama que hoy tiene el fútbol colombiano. Yo soy Raúl Sánchez Parada y este fue el capítulo número 4 de Dirigentes Cuestionados. Uno de ellos, Álvaro González Alzate.